Hola a todos y a todas. En este segundo vídeo del tema de estadística y regresión vamos a ver con un ejemplo aplicado la parte de correlación y dependencia lineal. En este caso tenemos dos variables de estudio. Vamos a poner la nota de matemáticas y la nota de economía. Si contáis las filas, tenemos 10 alumnos y queremos ver si existe alguna relación de tipo lineal, es decir, una recta que se ajuste bien a estos puntos, al punto 4,3, al 5,6, 5,5. Es decir, ¿existe una relación lineal entre las notas de matemáticas y economía? Para ello vamos a necesitar conceptos del vídeo anterior y conceptos nuevos. Vamos a ir viendo paso por paso y añadiendo los nuevos conocimientos. Lo primero que vamos a necesitar es la media de la variable x. Recordad que la media de la variable x es la suma que se ponía con este símbolo, el sumatorio de todos los datos de la variable x, es decir, la suma de los x sub i, dividida entre el número de datos. En este caso habría que sumar todas las notas de matemáticas y dividir entre el número de datos. Si lo contáis, tenemos 10 datos, es decir, 10 alumnos entrevistados para obtener sus notas de mate y economía. Pues si hacemos esto, sale una nota media de 7,2. Si hacemos lo mismo para la variable y, es decir, para la nota de economía, sumamos todas las notas de economía, dividimos entre 10, que es el número de datos, pongo la fórmula y esto sale 7,5. O sea que bueno, ya de entrada vemos que las medias son bastante parecidas. Luego parece que los alumnos que tienen buena nota en matemáticas la podrían tener en economía. Pero no solo eso lo que nos interesa. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar las desviaciones típicas de las dos variables. Os recuerdo que la desviación típica es la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevado al cuadrado y toda esta suma dividida entre el número de datos. Este cálculo es exactamente el mismo que hacer este que he puesto en rosa, que es un poco más rápido, más operativo, que es la suma del cuadrado de cada dato. Es decir, tendré que hacer 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, así hasta el final, dividida esa suma entre el número de datos y le quitaremos la media al cuadrado. Es decir, pongo la operación que tendríamos que hacer, sería cada dato al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, más, estoy con la variable x, 5 al cuadrado, más puntos suspensivos, hasta el último dato que es 10 al cuadrado. Todo esto dividido entre el número de datos y le quitamos la media, que es 7,2 al cuadrado. Tendríamos que hacer la operación de todo esto y de lo que dé la raíz cuadrada. Bueno, pues para facilitar los cálculos ya lo tengo hecho y sale aproximadamente 2,15. Vamos a ver. Ahí estamos. Si hacemos lo mismo con la desviación típica para la nota de economía, voy a ir directamente a la fórmula que es un poquito más sencilla. La raíz cuadrada de, tendré que hacer 3 al cuadrado más 6 al cuadrado y así hasta el final, más puntos suspensivos hasta el 10 al cuadrado entre el número de datos y le quitaremos la media de la y al cuadrado. Hacemos todos estos cálculos y por último hacemos la raíz cuadrada y esto sale 2,27 aproximadamente, ya con la raíz hecha. Esta es la desviación típica de la variable y. Recordad que las desviaciones sirven para medir la dispersión de los datos, es decir, cómo de distintos son los datos entre sí en media. Esto lo teníamos hecho en el vídeo anterior, en la parte 1. Ahora vamos con un concepto nuevo, que es lo que se llama la covarianza. Lo que mide la covarianza es la variación conjunta de las dos características de estudio, es decir, tanto de la nota de mates como la de economía. Es decir, viene a ser una especie de varianza, y la varianza, recordad que es lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, es la desviación típica al cuadrado, pero va a relacionar tanto la x como la y, va a relacionar la x con la y. La fórmula de la covarianza es la siguiente.
el símbolo es sigma sub xy, y lo que tenemos que hacer es la suma de, en lugar de elevar al cuadrado cada dato, lo que hacemos es multiplicar cada x por cada y. Dividimos entre el número de datos y luego restamos el producto de las medias. Esta es la fórmula, que como es nueva, pues la voy a recuadrar para que lo podáis tomar como apuntes. Y ahora ya lo hacemos en este ejemplo. Lo que tenemos que hacer es cada x por su y, es decir, 4 por 3 más 5 por 6 más 5 por 5. Lo voy a ir poniendo 4 por 3 más 5 por 6 más 5 por 5, y así puntos suspensivos hasta el 10 por 10 del final. Dividimos toda esa suma entre el número de datos, que es 10, y le quitamos el producto de las medias, es decir, 7,2 por 7,5. En este caso no hay que hacer la raíz cuadrada, y esta covarianza sale 4,1. Bueno, esta covarianza va a servir para calcular un parámetro que sirve para medir hasta qué punto hay una relación lineal entre la nota de matemáticas, es decir, la X, y la nota de economía, que es la Y. Es decir, el uso que tiene la covarianza es el cálculo de otro parámetro nuevo, importantísimo, y vamos a poner su nombre. El parámetro que vamos a utilizar es lo que se llama el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pearson era un matemático, y este coeficiente tiene como símbolo la letra R mayúscula. El cálculo de este coeficiente se hace de la siguiente manera. Tengo que hacer la varianza, es decir, ese cálculo que hemos hecho en el paso anterior, entre el producto de las desviaciones típicas, es decir, sigma x por sigma y. El coeficiente de correlación lineal de Pearson es importantísimo porque nos da información de si la relación entre las variables es lineal o no, es decir, si están relacionadas mediante una función de tipo recta o no. Pueden pasar tres cosas. Si esa R es cercana a 0, entonces no existe una relación lineal, porque si observáramos la nube de puntos de esos datos, no habría manera de hacer una recta suficientemente cerca o que pase muy cerca de todos los puntos. El siguiente caso es si esa R sale prácticamente 1, hay una correlación lineal positiva, y eso significa que existe una recta que pasa quizás no por todos los puntos, pero sí muy cerca de todos los puntos. Y es lo que se llama recta de regresión, que vamos a hacer justo después. Y el último caso es si el coeficiente de correlación es próximo a -1, la correlación es negativa, es decir, va a ser una situación similar, pero con la recta decreciente. Sería una cosa de este estilo. Teniendo unos puntos de este estilo, la recta sería algo de este estilo, que pasa muy cerca de todos los puntos, o de casi todos. Como veis, entonces, el coeficiente de correlación tiene que estar entre -1 y 1. Si hacemos los cálculos para nuestro ejercicio, para nuestros datos, tendríamos que hacer la covarianza, es decir, ese 4,1, entre el producto de las desviaciones típicas, es decir, 4,1 entre 2,15 por 2,27. Bueno, pues esto sale aproximadamente 0,93. Como veis, es un valor muy alto, y cuando digo muy alto me refiero a muy cercano a 1, y eso significa que va a existir una recta que se ajuste bastante bien a los puntos, y esa recta va a ser creciente. Los puntos van a quedar muy cerca de esa recta. El último objetivo que perseguimos es hallar la ecuación de dicha recta, la recta que pasa muy cerca de todos esos puntos.
Bueno, pues esa recta que pasa muy cerca o que ajusta muy bien a los datos que están formados por las coordenadas de x e y es lo que se llama la recta de regresión, y podemos orientarla de dos maneras. La recta de regresión de y en función de x, que es lo habitual, o también lo podríamos hacer al revés, de x en función de y. Como en matemáticas lo habitual es hacer que y sea función de x, en este vídeo vamos a utilizar únicamente esta aproximación. Es una recta en cuya ecuación tienen que aparecer un punto por el que pasa la recta, que va a ser un punto muy especial, y una pendiente que también va a ser muy particular. La ecuación de esta recta es la ecuación en forma punto pendiente que os sonará de otros cursos y tiene la siguiente forma: y menos. Recordad que a continuación viene la coordenada y del punto por el que pasa. En este caso, la recta de regresión tiene como propiedad que pasa por el punto cuya coordenada x es la media de x y la coordenada y es la media de y. Esto siempre se cumple. Y además, la pendiente de la recta de regresión tiene la siguiente expresión: es la covarianza entre la desviación típica de x al cuadrado. Eso es lo que tenemos que saber. Y sabiendo eso, únicamente tenemos que hacer y menos la y del punto, es decir, la media de y, igual a la pendiente, es decir, sigma x y entre sigma x cuadrado. Y ahora falta x menos la x del punto, pues x menos la media de x. Cuidado, esta y barra x barra son las coordenadas x, y del punto por el que pasa, y en este caso es la media de x y la media de y, mientras que esta y esta son la x y la y de cualquier punto de esa recta. Es decir, estas no las vamos a sustituir, se quedan puestas como x y como y. Tendremos que sustituir en esta ecuación, en esta fórmula, este dato, este y esto. ¿Para qué va a servir esta recta de regresión? Bueno, pues lo habitual es con esta recta de regresión despejar la variable y, es decir, pasar esto al otro lado y operar un poco, y teniendo la y despejada poder hacer predicciones para nuevos valores de la x. Es decir, por ejemplo, si me dicen que un alumno tiene una nota en matemáticas que es la x de 3,2, ¿qué nota sacaría ese alumno en economía? Es hacer una estimación o una predicción de la nota de economía sabiendo la nota de matemáticas. Pues vamos a hacer los cálculos para nuestro caso. Y fijaos, tendría que poner y menos la media de la y, que era 7,5, igual la pendiente la calculo aquí aparte, la covarianza entre la desviación de la x al cuadrado, 0,89, por x menos la media de la x, que era 7,2. Esta es la ecuación en forma punto pendiente de la recta de regresión de y sobre x, es decir, en la que y es función de x. Vamos a despejar la y, la nota de economía, sería 0,89 por x. Y ahora hay que hacer 0,89 por menos 7,2. Voy a ir haciendo los cálculos. 0,89 por menos 7,2. Y este 7,5 negativo va a pasar sumando. Y al pasar sumando y hacer los cálculos queda todo más 1,19. Esta es la ecuación de la recta de regresión, pero esta es la ecuación que llamamos ecuación explícita, la que tiene pinta de mx más n. Y esta es mucho más sencilla para hacer ahora las predicciones. Por ejemplo, imaginaos que en matemáticas este alumno tiene un 3. Pues gracias a esta ecuación podríamos calcular o aproximar o estimar cuál sería la nota que tendría en economía. No tendríamos nada más que sustituir en la x la nota de matemáticas y hacer 0,89 por 3 más 1,19. Vamos a ver cuánto sale esto. Sale un 3,86. Esa sería la nota que tendría en economía.
¿Tiene sentido esta aproximación? Bueno, pues si os fijáis, los alumnos que en matemáticas tienen un 4, en economía, o por lo menos este alumno que en mates tiene un 4, en economía tiene un 3, pero luego hay un alumno con un 5 que tiene un 6, un alumno con un 5 que tiene un 5, es decir, en general, la nota de economía es un poquito mejor que la de matemáticas, aunque no siempre. Luego, tiene sentido que al hacer una aproximación o una estimación, si la nota de matemáticas es un 3, que la de economía sea un poco más alta. De todas maneras, para determinar si esta aproximación es fiable, ¿dónde pensáis que tendremos que mirar? Pues lo hemos dicho antes, vamos a tener que mirar el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Si la R es parecida a 1, está cerca, pues será muy fiable. Cuanto más cerca, más fiable. En este caso, nuestra R, nuestro coeficiente de correlación, es 0,93, es decir, 93%, y ese es un grado de fiabilidad bastante bueno. Sería una aproximación bastante buena. Pues os animo a que practiquéis con otros ejemplos e intentéis hallar relaciones entre las variables. Un saludo.